Está bien, yo cuando puedo estoy a disposición. Bueno. Y sí, vos hablabas del cerebro y yo quería decir que en realidad voy a tratar de hacer una comparación con el cerebro y pensarlo como una computadora. Ujú. Decir que el cerebro es el hardware, ¿sí? Es Sí. lo material, lo físico, es el órgano que procesa la información, Ujú. el que genera señales eléctricas. De hecho, es la materia biológica Sí. versus lo que llamamos la mente. La mente, si la comparamos con la computadora, sería el software. Los pensamientos, las emociones, la conciencia, es lo intangible. El Ujú. cerebro es el hardware que genera que la mente, como software, es Sí. la que se ocupe de esa actividad neuronal que provoca la conciencia, el pensamiento y las emociones. Aclarando que las emociones son solamente 5, porque uno piensa, ¿cómo lo amo? Mi emoción, mi corazón. No, el corazón solamente late, tic-tac, tic-tac, no tiene nada que ver con el cerebro. Mm. Tiene que ver, digamos, por el oxígeno que le envía, Claro, pero claro. las emociones solo son 5. La alegría, la tristeza, el miedo, el Mm. enojo o la ira y el asco. Después, los sentimientos son lo que hacemos con esas emociones que tenemos. ¿Cómo gestionamos las emociones? Esos son los sentimientos. Una emoción es, por ejemplo, me da miedo y eso es instantáneo. Ujú. Un sentimiento es, ¿qué hago con ese miedo? Pienso, me voy a quedar sola, me va a pasar algo, lo relaciono con la historia. Esa es la gran diferencia entre una emoción y, que repito, son 5, se provocan en la mente, y un sentimiento. Así que sí, el cerebro es sumamente importante, hay que cuidarlo, dependemos de él, es Ujú. quien maneja todo nuestro cuerpo. Como yo digo, entre el cerebro y el cuerpo solo tenemos el cuello que nos divide. Es Sí, todo lo claro. mismo, somos una unidad. Sí. Todo tiene que ver con todo. Exactamente. Por Mm. eso hay que cuidar el cerebro, por eso hay que prevenir, por eso hay que hablar. Lo que se pone en palabras no se actúa. Entonces, cuando nosotros decimos o hacemos tanto hincapié en por qué cuidar al cerebro, porque Sí, cuidar al cerebro es cuidar al cuerpo, es claro, cuidarnos a nosotros. claro. Así es. Estoy pensando que esto de cuidar al cerebro y con la mente, la relación, ¿cuál es? En realidad, la relación es la misma que en la computadora entre el hardware y el software. El hardware, que es la parte material, es esto duro de computadora, Sí, sería el cerebro. El software, que es lo inmaterial, lo intangible, es la es la mente. mente. Entonces, cuidando el cerebro, cuidamos la mente. Eso. El cerebro lo que tiene es plasticidad, por Mm. suerte. Esto quiere decir que si le enseñamos rutinas, si el cerebro aprende hábitos, los va a repetir. El problema es qué hábitos le enseñamos. Eso. ¿Y quién los enseña, Silvia? ¿Cómo se Bueno, la idea aprende? es que, claro, la idea es que, por eso yo hablo siempre de prevención, la idea es Ujú. que un joven cuyo cerebro no está formado hasta los 25 años, Mira porque hasta vos. ese momento el cerebro no está conformado, Sí. tiene una problemática distinta que un adulto. El joven, yo pongo siempre un ejemplo que parece ridículo, pero es, el joven tiene un auto de Fórmula 1, maneja una Ferrari con Sí. un motor de una Ferrari, pero Sí. tiene un freno de una bicicleta. Entonces, Uh, ¿cómo manejar una Ferrari con ese motor Fórmula 1 con un freno de bicicleta? imposible. Bueno, hasta los 25 años pasa eso. Mm. El joven siente todo eso, lo percibe, lo vive, pero Sí. no tiene manera de frenarlo. Entonces se necesita de un adulto responsable que pueda dar pautas, que pueda hablar, que pueda dialogar, que pueda explicar que en realidad
los hábitos se adquieren de a poco, que hay que tener paciencia, que de verdad las cosas se aprenden y aún así Sí, hasta se desaprenden, se pueden desaprender es malos hábitos. cierto. Pero, por ejemplo, no sé qué relación tenés con las escuelas en Buenos Aires, si te han dado apoyo como para cambiar la currícula o que haya profesionales que vayan a dar charlas, porque los jovencitos que yo conozco no están preparados. Mira, yo voy a empezar en breve a trabajar con algo que yo creé en el año 2019 que se llama ESMI, Es, Educación en Salud Mental Integral. sí, Esto tiene que ver con dar charlas en escuelas, primarias, secundarias, jardines, claro, dar charla a los niños, a los docentes, a los padres, dar charlas a las fuerzas de seguridad, porque claro, no es lo mismo una persona en un brote psicótico que una persona que fue a robar un banco. Dar charlas a los mozos para que sepan qué pasa cuando en una mesa se genera un problema en un restaurante, dar charlas a los encargados de edificios, porque ¿qué pasa cuando hacen pasar a la sobrina o a la prima del quinto B, pero resulta que no saben que tenía una sí, restricción perimetral? sí, sí, Entonces, a toda esa gente hay que capacitarla, hay que hacerle entender de qué se trata la salud mental, hay que entender que la enfermedad mental no es un estigma, como no claro, leo es ser diabético ni cardíaco, claro, pero hay que saber manejarlo. Hay que dejar de naturalizar, por ejemplo, que una bebida energética es igual a un jugo de naranja, no, claro, porque claro, no lo es. no, Hay que dejar de naturalizar que la sí. marihuana no es una droga, es una plantita verde que sale de la tierra. No, 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 no. Tiene consecuencias y muy graves. Todo esto lo tienen que saber los adultos, porque somos nosotros los adultos los encargados de transmitir el mensaje. Vos sabés, Silvia, que yo cada sábado que empiezo el programa y me entero que a la madrugada ha habido problemas con chicos jóvenes, les pregunto a la población, ¿cómo puede ser que estos jovencitos de 13 y 14 años estén drogados y borrachos? ¿Quién les da dinero? ¿Quién les da dinero? Porque no están trabajando. Nadie me responde, pero es Mira, para tener en cuenta porque se para producen tener en cada... cuenta, y voy a decir algo que tiene Ujú. mucho que ver con esto que decís, que es trágico, Sí, es trágico, trágico. porque según la Cruz Roja Nacional, el Observatorio de la Cruz Roja Nacional, Sí. la ludopatía empieza a los 13 años y uno ¿Viste? se pregunta, ¿de dónde sacan plata? ¿De dónde? Juegan, apuestan, roban, piden prestado, piden dinero para otras cosas que no usan, piden plata para llevar para la merienda en la escuela y terminan jugándola o fumándola o tomándola. Eso. Entonces es muy triste lo que está pasando, muy triste porque los jóvenes y los adolescentes están atravesando un malestar psicológico que supera y en mucho a lo que nos pasa a los adultos. Y ellos son nuestro presente y nuestro futuro. Así En es. ellos tenemos que trabajar. Sí. Yo lo que noto es que hay mucho deterioro de salud mental también en los adultos que somos los referentes de los chicos más Sí, jóvenes. Y la gente de nuestra edad, que tenemos hijos, que tenemos nietos, yo en la observación me doy cuenta de que hay muchos trastornos. La gente no se comunica y la comunicación me parece a mí que es indispensable. indispensable. El problema, Mm, creo yo que si te tuviera que decir qué pasa en sí, jóvenes y en adultos, ¿sabés lo que pasa? La soledad. sí, La soledad mm, es un mal terrible. Y vos me podés decir, bueno, en una persona mayor, en un adulto mayor, lo entiendo, está solo, no lo van a visitar, fallecieron sus amigos, no tiene grupo de pertenencia. En los jóvenes también. Los jóvenes están hiperconectados, pero están solos, están en su cuarto con este aparatito, comunicados con el mundo, intercomunicados, pero solos sin un adulto responsable que pueda decirle no a esos retos que le proponen, ujú, a retos que son terribles, indescriptibles, que mejor ni hablar de eso.
pero sienten que, como son jóvenes y como dije, el freno es de una bicicleta y el motor de una Ferrari, tienen que poder, tienen que mostrar que pueden tomar más que el otro, fumar más que el otro, que pueden drogarse más que el otro, que pueden autolesionarse. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasar por ese sufrimiento? Bueno, porque tienen un sufrimiento emocional tan grande que cualquier dolor físico no se acerca ni por mucho al dolor enorme emocional que sufren esos chicos. El Y dolor, para eso sí, tienen sí, que hablar, sí. hay que pedir ayuda, hay que entender que llorar, pedir ayuda, sentirse mal, no es una debilidad. Mm, Nuestros campeones también lloran. sí, Vimos llorar a nuestros enormes ídolos. sí, Vimos decir, llamé a mi psicólogo antes de cada partido. Bueno, eso es fabuloso. Que sí. las personas conocidas puedan reconocer que tienen un problema mental, que tienen alguna duda, que no se sienten seguros y que pueden recurrir a un profesional. Eso es fantástico porque eso nos da lugar a todos los demás, a los ciudadanos de a pie, a decir, bueno, si él puede, yo también. Vos sabés que es difícil. Yo noto que, por ejemplo, la gente más joven dice, no, no, en mi casa no se habla de psicología, no, ir a un psicólogo, no, ¿para qué? Si yo puedo solucionarlo hablando con mi papá o con mi mamá. Y hablas con tu papá y con tu mamá, no, no hablo con nadie. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Como si el reducto de acompañamiento de una profesional como vos o como tantas en todos los pueblos y ciudades, doctoras en psicología, psicólogos, psiquiatras, que puedan explicar todo este tema, porque también los padres a veces estamos con Y falta, no sabemos. que yo a veces digo, los padres, los amigos, los compañeros, Sí, pueden escuchar, pueden compartir una charla. Lo que no tienen es una mirada objetiva. claro. Por ejemplo, Ujú. yo digo siempre este ejemplo, ¿no? Si yo voy a un museo y veo un cuadro de Monet, un impresionista a quien yo admiro, si yo me acerco al cuadro, digo, pero este cuadro no vale nada, son todos puntitos. Entonces yo tengo que tomar distancia del cuadro Para para poder ver la observar, maravilla claro, que claro. hizo ese pintor. Bueno, lo mismo pasa con los padres y los amigos. Lo ven de cerca, ven los puntitos. Uno que tiene que tomar distancia, ser objetivo, ir a un profesional. ¿Por qué? Porque el profesional escucha desde una distancia objetiva, de una distancia óptima. Y lo que le dice, se lo dice para que el otro piense, no le da su pensamiento, no le inculca No. el pensamiento personal, sino lo hace pensar al otro. Lo escucha, Y primero lo escucha profesionalmente, que eso claro, es fundamental. fundamental. Y yo quería decir que todos los primeros lunes de cada mes, de hecho el próximo lunes, a las 6 de la tarde, hay un Zoom de Fe, Familia Esperanza, para todo el país, totalmente gratuito y ad honorem, para que todas las familias que tengan algún problema con un hijo, marido, novio, hermano, amigo, que esté atravesando una patología mental, sea una adicción, esquizofrenia, bipolaridad, lo que sea, vengan y pidan ayuda. Estamos para ayudar, para orientar, para guiar. Somos un grupo de profesionales que todos los primeros lunes de cada mes salimos por Zoom de 18 a 19:30. Participa gente de todo el país y del exterior Qué con dudas, con interesante, preguntas. Sí, ya es sí, el segundo año que lo estamos haciendo y cada vez se suma más gente. Porque de verdad entendemos que es muy difícil llegar a un pueblito, a una localidad lejana, es pero cierto. bueno, tenemos esta posibilidad de hacerlo completamente ad honorem. Es un grupo anónimo, trabajamos con, digamos, lo único que hacemos, el que quiere muestra la cara, el que no quiere no. Ujú. Si quiere dice de qué ciudad o de qué pueblo es, si no quiere no lo dice, pero sí nos cuenta la historia, incluso no tiene por qué decir mi marido se llama Mario o mi hijo se llama José, Claro, puede cambiar el nombre, pero nos cuenta su historia y tratamos de darle herramientas, de decirle qué hacer con eso, cómo trabajar,
sobre todo cómo escuchar y cómo poner límites. La gente a veces dice, no, pero no es violento. Bueno, a veces me falta respeto, una vez me agarró del cuello. No, Mm. no, por Dios, eso es una agresión a la que no hay que llegar. La agresión es un límite. Entonces hay que poder saber qué hacer con eso. Y también la falta de comunicación es terrible, porque los chicos se van acostumbrando a que el padre y la madre no se comunican. Y cuando vos no te comunicas con el otro, que es tu pareja, como para organizar la vida y la educación y todo eso, los chicos, yo me doy cuenta, cada vez más chicos que saben más. Estoy observando una niña de 4 años, que no está directamente relacionada a la familia, pero la adoro. Y la niña es creativa, es artista, es pintora, dice de todo, explica todo. Y yo digo, esta niña tiene una relación extraordinaria con su madre, porque si no, no podría ser a los 4 años todo lo que es. Y es lo necesario para no tener miedo de hablar. Ella, cuando algo no le gusta, lo explica de una manera que parece que tuviera 18. Pero además vos dijiste otra cosa que es fundamental. Dijiste que pinta. Dibuja, Bueno, pinta, dibuja, dibuja. baila. Sí. Las palabras Mm, salvan, pero muchas veces en niños pequeños que tal vez no tienen la posibilidad de hablar, el dibujo también habla. Por sí, eso cuando uno trata a niños, a veces no charla, juega y dibuja. El juego, el dibujo, la palabra, alivian, relajan, permiten darse a conocer, permiten mostrar miedos, permiten mostrar cosas terribles. Hay chicos que no pueden hablar de haber sido abusados y sin embargo en un dibujo uno lo nota. Entonces digo, hay que darle la posibilidad al niño de comunicarse. Si sus padres trabajan, si no están, si no tienen una familia, bueno, tal vez tienen un vecino, un tío, un padrino, un maestro, un profesor. Siempre tiene que haber algún adulto que se haga cargo, algún adulto responsable, porque nosotros escuchamos historias nefastas sí, de madre que ha tenido 8 hijos y que se le han muerto 3, sí, y a terrible. nadie se le mueren 3 hijos casualmente y de una manera muy similar. Entonces digo, ¿quién está mirando esto? ¿Quién prestó atención al caso Lucio? ¿Quién escuchó Ay, lo que le pasó a terrible. Angelito que Sí, decía, no quiero volver con mi mamá, no quiero volver, no quiero volver? A ver, ser madre y padre es una función. sí, Ser mamá no tiene que ver con tener instinto materno o ser mujer, tiene que ver con poder maternar. sí, Y el papá lo que tiene que poder es transmitir la ley. Si no está mamá y no está papá, tiene que haber alguien, claro. apoyarse en alguien, un maestro, un tío, un profesor, alguien que pueda cumplir esa función materna y paterna, para poder criar a ese niño Mm, de una manera en el que pueda expresarse, hablar. Cuando no se habla, se actúa. El que no puede hablar, actúa. ¿De qué manera? Toma, fuma, apuesta, se autolesiona y termina con tragedias que no queremos ni siquiera escuchar. Vos sabés que hace muchos años yo estoy haciendo Camino a Casa, hace 26 años y medio. Y algo debe haber pasado para que yo desde aquel momento hasta ahora cada tanto diga, qué buenos los vecinos que salen y observan y miran, las vecinas. ¿Qué te pasa al chico de enfrente? ¿Qué te pasó a vos, la muchacha que está al lado? Eh, Mírale los ojos, date cuenta si estás triste, si te duele el alma y el corazón porque no podés hablar. Y la verdad que digo, qué buenos los vecinos que nos conocemos en los pueblos, viste que es diferente a la ciudad. Entonces, Es hace diferente. años que estoy con Sí, ese tema porque la verdad que te ayudan los vecinos. totalmente. Mira, cuando yo era chica, si bien yo siempre vivía en ciudad, pero la Sí, ciudad no era lo que es ahora, yo jugaba en la vereda, digamos, claro, con todos los chicos, pero aún así mis padres siempre me decían, primero recurrir al vecino que a la familia, pero no porque la familia sea mala, porque la familia vive lejos y el claro, vecino vive al lado. claro. Entonces, cuando hay que pedir ayuda, primero es al que está al lado, que es el vecino.
Y la verdad es que por eso hay que capacitarlos, para que un vecino sepa qué hacer si ve a un vecino en un mal estado, que Ujú. sepa cómo denunciar y que entienda que a veces denunciar no es malo. Uno no No, está diciendo que lo lleven preso, está pidiendo que lo atiendan, así que es. alguien se ocupe de esa persona, que uno la ve tirada en la calle en un estado nefasto y dice, ¿qué puedo hacer por esa persona? Hay que empezar a involucrarse, hay que Mm. empezar a pensar que el otro soy yo, que la vida es una cadena de favores, que hoy yo doy por el otro y a mí me puede tocar que me ayuden. No es esperar todo el tiempo la respuesta, es ir a por el otro, ayudar, a dar una mano, aconsejar, hablar. Por eso digo, siempre que tengamos una escucha activa, una escucha que realmente sea objetiva, bueno, hablemos y pidamos ayuda ahí. Es tan claro tu mensaje, que la verdad que yo estoy tan agradecida porque la gente precisa de todo esto. Y por último, porque no te quiero quitar tanto tiempo, te diría que hay algo que es terrible. Desde chica, sabes que mi papá me decía, Silvita, hay algo que es nefasto, que yo te lo tengo que enseñar y vos tenés que aprender. ¿Qué es, papá? No hay que tener miedo. Miedo es el enemigo del hombre. Y todo eso me lo vino repitiendo, imagínate todos los años que tengo. Todavía me acuerdo. Y eso le enseñé a mis hijos. No tengan miedo, hablen, digan. ¿Se Eso entiende? desde ya y me parece una consigna maravillosa. Y por eso yo te ofrezco, le ofrezco a toda tu audiencia, que sé que es mucha, y que sé que además es gente que lo necesita Sí, porque está lejos de Capital y como yo digo siempre, Dios atiende en todos lados, pero la oficina la tiene en Cava. Entonces, que sepan que el primer lunes de cada mes sí. se meten en el Instagram de fe.familiaesperanza y que desde ahí pueden pedir el link, entrar, consultar, van a tener, vamos a estar ahí para escucharlos, para orientarlos, para guiarlos. Si no, desde ya mi canal de YouTube, ahí pueden ver todas las notas, incluso va a estar esta, @doctora Silvia Papuchado, mi Instagram, y yo tengo un podcast que se llama Grajeas Psi. Y Ah, digo que mira, son grajeas porque son pequeñas dosis. claro. Cada semana hago una pequeña grajea sobre un tema donde hablo 1 minuto, 2 o 3. Está en Spotify. Todo, absolutamente todo esto que yo hago es de forma de honorem, totalmente gratuito, porque creo que es un momento de la vida en que lo que tenemos que dejar es un legado. Tal Así que cual. me parece que Sí. desde ya todos bienvenidos a compartir las redes, a suscribirse, sin duda los vamos a estar escuchando. Muchísimas gracias. ¿Y a qué hora es esto el lunes para poder escucharte? Lunes a las 6 de la tarde, pero Bien, pidan con tiempo el link en fe.familiaesperanza, porque así pueden a las 6 de la tarde ya ya, ingresar. ya Es el ingresar. primer lunes de cada mes. Sí. Después, por supuesto, todos los jueves, desde las 5 hasta las 7 en el Museo Larreta en Capital, pero bueno, por eso digo, para el que no está en Capital, el primer lunes de cada mes nos reunimos. Genial, genial. Siempre ayudando a la gente. Espectacular. Bueno, has sido tan clara y escuchar este tema de salud mental con tanta importancia y que se la das vos y no todos nosotros que estamos atentos a todo lo que vos decís. Es muy importante. Yo te agradezco tu presencia, te deseo un buen sábado. ¿Cómo está el clima allá? Uy, hoy empezó a estar un poquito mejor, hasta Acá también. anoche rayos y centellas. Rayos y Pero centellas, bueno, sí. yo te agradezco a vos No, porque siempre tenés en cuenta la salud mental sí, y yo a cada fundamental. persona de cada medio que me convoca le digo gracias porque tienen la salud mental en agenda y eso es lo que hace falta para mejorar, prevenir y llegar a tiempo. Así que desde ya, siempre a disposición. Muchísimas gracias. Hasta pronto. El lunes voy a estar ahí. No, este es el primer lunes, no. El que viene, no. Sí, el primero, sí, el lunes próximo. Ahí Besos nos para vemos. vos. Abrazo. Ahí Chao, nos muchas vemos. gracias. Adiós, adiós. Chao, hasta Chao, luego. hasta Chau, chau. pronto. Muchas gracias.
Un placer.